Buenas noches. Después de haber alabado, después de haber adorado, después de haber exaltado a Jesucristo y a nuestro Padre, vamos con la enseñanza del día de hoy. Una enseñanza que nos revela lo que es Dios, ¿no? Principalmente en la persona del Padre, ¿no? Porque muchas veces conocemos que el Hijo, ¿verdad? Que Jesús y todo ese rollo, pero realmente hoy vamos a conocer la voluntad del Padre, ¿no? O sea, de que realmente todo fue voluntad del Padre y de nuestra Madre, la salvación, pues, igual que Cristo, ¿no? Pero en realidad, con los versículos que te voy a dar de la Biblia, vas a ir entendiendo un poco mejor, o sea, vas a ir de gloria en gloria en el conocimiento. Dice, en Salmos 51, 17 y 19 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice. ¿Te fijas? ¿Los sacrificios de quién? De Dios. No los sacrificios del ser humano, sino los sacrificios de Dios. Son el espíritu quebrantado, dice. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios, tú Dios. O sea, el espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, se refiere ahí al espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado de Jesucristo, porque es el sacrificio del Padre, pues, ¿verdad? Y ahí te va a decir más bien, mira, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Te fijas, sacrificios de justicia. El holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros en tu altar. Pero los sacrificios de justicia eran ¿qué? El holocausto u ofrenda quemada. Los sacrificios de justicia. O sea, el Padre, el sacrificio del Padre fue que envió a Jesucristo a ser quebrantado. Fue a ser quemado y fue a ser humillado. O sea, Jesús, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado. O sea, ¿quién lo hizo pecado a Cristo? El Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. O sea, el Padre sacrificó a su Hijo. El Padre envió a su Hijo, dice, amén. Mira, en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces hablando, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, el Padre no lo escatimó, dice, sino que lo entregó. ¿Te fijas? Lo entregó por todos nosotros. ¿Quién entregó a Jesucristo? El Padre entregó a Jesucristo, lo entregó por todos nosotros. O sea, no lo escatimó. ¿Por qué no lo escatimó? A pesar de que lo amaba, dice la Biblia, entregado al que ama mi alma. O sea, a Jesús lo entregaron. A Jesús lo sacrificaron. Pero ¿quién lo envió a Jesucristo? ¿Quién lo sacrificó? El Padre. Aquí lo dice bien claro, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién nos da todas las cosas? El Padre. Amén. El Padre envió a su Hijo. Dice, ahí te va. ¿Cómo que lo entregó? ¿Para qué lo entregó Jesucristo? Acuérdate que era un sacrificio de Dios. O sea, Dios sacrificando a su Hijo. Y dice, en Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestra rebelión. ¿Quién? ¿Quién fue herido? Jesús, dice, molido por nuestros pecados. ¿Quién? Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová, o sea, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesucristo. Pero el Padre fue, pues. El Padre lo envió, el Padre lo sacrificó. Amén.
Eso es lo que quiero que entiendas, que es el Padre que te está dando la vida eterna en el Hijo. O sea, la voluntad de Dios era que tú estuvieras con Él a través de Cristo. Dice, angustiado Él, afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, dice, y como oveja delante de sus tranquilizadores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue contado en la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad. ¿Quién no hizo maldad? Jesús. Aunque nunca hizo maldad, dice, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, el Padre quiso quebrantar a Jesucristo. Sí, ahorita leíamos que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. El Padre entregó a Jesucristo. Lo quebrantó, el espíritu contrito y humillado. Y luego te agradarán los sacrificios de justicia, ¿cuál? Del todo quemados. Haz de cuenta que el Padre sabía que Cristo iba a ir al infierno 3 días y 3 noches y que iba a ser quemado porque ese era el sacrificio de justicia para el perdón de nuestros pecados, para poder nosotros tener la santidad adecuada y la justicia para poder entrar al cielo. Dice, sin santidad nadie verá al Señor, y la única forma de poder llegar a ser santos nosotros es a través del sacrificio de Jesucristo. Es a través, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo. Y lo dice, Jehová quiso quebrantándolo, dice, sujetándole a padecimiento. ¿Tú crees que el Padre envió a Jesucristo a predicar el infierno? No, lo envió a padecer el precio de nuestros pecados. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, del todo quemada al fuego. Te vuelvo a repetir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Pregunta de examen. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre lo envió. Dice la Biblia, y lo dice, Jehová quiso quebrantar su sujetado, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Primero padecimiento y luego expiación por el pecado. Ese era, pues, Jesucristo necesitaba padecer por nuestros pecados. Y lo dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y lo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice. Sí, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¿Quién llevó la iniquidad de ellos? Jesucristo llevó la iniquidad nuestra. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad dice que pasa desde la 4ª generación hasta ahorita. O sea, del abuelo, del papá, el abuelo, el tatarabuelo. ¿Verdad? Pasaba. Pero ¿qué pasó? Esa iniquidad ancestral la llevó Cristo por ti, pues la padeció Cristo. Tú no la tienes por qué padecer. No tienes por qué padecer las enfermedades porque ya las padeció Cristo. Tú no tienes por qué padecer el infierno porque ya lo padeció Cristo. Tú no tienes por qué ser sacrificado porque ya fue sacrificado Cristo. Tú no tienes por qué hacer manda porque Jesucristo ya pagó todo. Él ya lo hizo por ti. Bueno, el Padre envió a su Hijo para que Él pagara todo por nosotros. La única forma de poder llegar al cielo, como dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí, que la única forma de llegar al cielo es a través de creer en el que el Padre envió y sacrificó por nuestros pecados. Es la única forma. Dice, por tanto, dice, yo les daré parte con ellos en grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramará su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué quiere decir? De muchos, el pecado de muchos. ¿Quién llevó el pecado de nosotros? Jesucristo. ¿Pero quién lo envió? El Padre. Dice,
Ahí te va. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, dice, orando y diciendo: Padre mío, Jesús está hablando, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Te fijas? Tomaré la copa de la salvación, dijo Jesús. Pero que dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir? Que el Padre envió a Jesucristo para que hiciera la voluntad del que lo envió, pues. ¿Entiendes? No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era sacrificar a su Hijo, mi hermano. La voluntad del Padre era ponerlo en expiación por el pecado, en padecimiento. Esa era la voluntad del Padre para Jesucristo, porque pudo haber dicho: hey, pasa de mí, no se haga mi voluntad. La voluntad del Padre era que Jesucristo fuese crucificado, güey. A eso vino Dios. A lo suyo vino y los suyos lo recibieron. ¿A qué vino Jesús? A lo suyo, a hacer la voluntad del Padre. Dice: yo no juzgo a nadie, dice, antes honro a mi Padre. ¿A qué? Obedezco a mi Padre, pues. Jesús ya sabía que venía, que hey, mujer, no me toques, mi hora no ha llegado todavía, porque ella sabía que iba a ser sacrificado. Pero ¿qué pasa? Dice, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué? Obediente ¿a quién? Al Padre. Al Padre, se hizo obediente al Padre. No enmudeció ni abrió su boca. ¿Te das cuenta? Nunca se echó para atrás el Señor. Dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. O sea, Jesús en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién? Al Padre. Y tú tienes que ser obediente también. Eso es lo bonito, pues, de saber quién realmente. Dice la Biblia, ahí te va, en el primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor del Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Te fijas? Ahí te va otra vez. En esto se mostró el amor del Padre para con nosotros. El Padre te ama. Si tú dices: yo no me siento amada, a mí nadie me ama, el Padre te ama. Y te ama tanto que no escatimó a su propio Hijo, que lo entregó por ti. Con amor eterno te ama. O sea, desde antes de que tú nacieses, ya Dios te ama. Ya estabas en el pensamiento de que estuvieras con Él. Por eso envió a su Hijo, para que tú estuvieses con el Padre. Para llevar más hijos a la gloria, dice. Mira, ahí te va. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Te fijas? Para que vivamos por Él. Ok. Isaías 43:25, mira este versículo, lo vas a entender mejor. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones, o sea, borro tus pecados por amor de mí mismo, dice. ¿Quién está hablando allí? El Padre. Dice: y nunca más me acordaré de tus pecados. O sea, por amor de mí mismo di a mi Hijo. Por amor de mí mismo sacrifiqué a mi Hijo para que tú estuvieses conmigo. Pero todo esto era la voluntad del Padre, pues. A lo suyo vino, ¿a qué? ¿A qué vino? A redimirnos el Señor del pecado, de la maldad. Mira, en el Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mas la misericordia del Padre, o sea, de Jehová, es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Nunca más vuelvas a decir: nadie me ama. Porque Dios te ama, el Padre te ama.
Y te lo demuestra, mi hermano. ¿Cómo te lo demuestra? Sacrificando a su propio hijo por ti, pues. Te lo demuestra. La vez pasada te dije que el amor se demuestra. El amor lleva frutos, lleva hechos, no palabras. Dice, ahí te va. Mira, Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Jesús hablando ahí, en el Salmo, dice que los Salmos hablaron de mí, dijo Jesús. Y dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, y Jehová me rescatará, Jehová me recogerá. ¿Qué quiere decir? Me volverá a resucitar. Y otra vez dice, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Otra vez, pues. Desampararon a Jesucristo. El Padre lo desamparó. Le quitaron la cobertura a Jesucristo. Pero fue el Padre y nuestra Madre. Todo es voluntad del Padre y nuestra Madre. Y todo para salvarte a ti, para que tuvieras vida tú. Pero tienes que tener un conocimiento acerca de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre orando, dice, yo lo haré. Porque ahora le puedes llamar Padre. Dice, a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios otra vez. O sea, Dios quiere que le conozcas como tu papá. Dios quiere que le conozcas como tu mamá. Dios quiere llenarlo todo en la familia de Dios. Dice, y no se avergüenza de llamarlos hermanos, Jesucristo dice. Ya Jesús no es el unigénito Hijo de Dios. Ahora es el primogénito de muchos hijos. Tú tienes padre y tienes madre espiritual. Ellos quieren estar contigo. Ellos quieren que tú estés con ellos. No digas yo estoy solo. Al contrario, yo tengo padre y madre espirituales. Mira, fíjate aquí, no, padre y madre. Y lo dice Mateo capítulo 27, 40, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí. Y lo dice, lama sabactani. Esto es, dice, Dios mío, Dios mío. Y lo dice, ¿por qué me has desamparado? Jesús, Padre, Madre, ¿por qué me desampararon? ¿Por qué lo desampararon a Jesús? ¿Dónde clamó ese versículo o esa palabra? ¿Dónde lo clamó? Cuando estaba crucificado. ¿Por qué? Porque lo entregaron a Jesucristo para ser sacrificado, para que padeciese los tormentos del Hades y del Seol por nuestra salvación, por nuestra condenación. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, u ofrenda quemada al fuego será. Sacrificios de justicia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado, para que fuésemos la justicia de Dios. Para eso vino Cristo a la tierra, para hacer la voluntad del Padre. Amén. Dice aquí, en Salmos 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Necio, dice, no se vivifica si no muere antes. Sembraron a Cristo, el Espíritu de Cristo. Y si no muere, queda solo, dice, ¿verdad? Pero si muere, da mucho fruto. Eso fue, verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Dice que menospreció lo oprobio de la cruz, dice, puesta en el galardón. Su mirada en el galardón. ¿Sabes cuál es el galardón de Dios? ¿Sabes que Jesús, el Padre y nuestra Madre ya sabían que el futuro lo conocen y lo saben?
Ellos sabían lo que iban a padecer. Jesús sabía lo que iba a padecer. El Padre también sabía lo que iba a padecer. ¿Y qué pasó? Por eso dijo Jesús, pásame esta copa si es posible. Sabía que lo que iba a padecer. Como el bautismo que dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustia hasta que se cumpla. ¿Qué es lo que está diciendo? Hey, ya sé yo a dónde voy, Jesús decía. Ya sé que voy a padecer el precio del pecado. Ya sé. Y aún así, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se haga mi voluntad sino la tuya. Obedeciendo al Padre, es lo que te digo yo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y sea de larga vida. Jesús lo hizo y lo puso por ejemplo, aún así sabiendo que iba a ir al infierno. Fue obediente. Obediente. Amén. Mira, Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, ahí te va. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Que Jesús dejó su padre y su madre para unirse a su mujer, que es la iglesia. Yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Vino a rescatar a su iglesia Jesucristo. Vino a llevar a la esposa otra vez al Padre. Vino a llevar más hijos a la gloria. Esa fue la voluntad del Padre para con nosotros. Dice aquí, número 23, 19 dice, Dios no es hijo de hombre, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él dijo, amén. Por eso Jesús dice, destruí este templo y al tercer día lo levantaréis. Pero se refería al templo. ¿Te das cuenta? Porque Él sí puso su confianza 100% en la palabra del Padre, en la palabra de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me volverá a resucitar. Y yo seré otra vez a Él Padre y Él será otra vez a mi Hijo. Él confió en la palabra de Dios. Él sabía que tenía un Padre que no mentía. Y yo también sé que tengo un Padre que no miente, que no es como los hombres que mentimos, sino que Él no miente. Él sí cumple sus promesas, no como nosotros que hicimos algo y no lo cumplimos. No es como los otros. Dios es espíritu y Dios no miente. Amén. Mira, dice aquí. Dice, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 21, dice, el Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie te va a poder arrebatar de la mano de mi Padre, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Padre, estás en las manos de tu Padre celestial y nadie la va a arrebatar de esa mano. Amén. Nadie. Nuestra vida está escondida en Cristo. Nadie te va a arrebatar a la mano de mi Padre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién era la ofrenda esa? Jesucristo. ¿Pero quién lo sacrificó? El Padre. Él lo ofrendó a Cristo para hacernos perfectos para siempre. El Padre. El Padre y yo uno somos, dijo Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú te unes con Jesús, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, también eres uno con el Padre, para que sean uno como yo en ti. Esa es la voluntad de Dios, hacernos uno con Él en la familia de Dios.
que conozcamos a nuestro Padre y nuestra Madre, como dice, haga Señor en la voluntad de la tierra como en los cielos. ¿Qué en los cielos que hay? Padre y madre, hijo, siempre, siempre, siempre que tú veas que hay un hijo, hay un padre y una mamá. La misma naturaleza, y se habla de la excelencia de Dios. La misma naturaleza, o sea, el mismo ser humano, la misma creación, habla de la excelencia de la sabiduría de Dios. ¿Me explico? O sea, padre y madre, hijos, la familia de Dios. Dice en Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Te fijas? En cuanto a lo que Dios concierne, tú eres santo ya. ¿Por qué? Porque ya fue, el Padre sacrificó a tu Hijo para que tú fueses la justicia de Dios en Él. El Padre pagó el precio de tu libertad. El Padre pagaron tus deudas. Y tu madre. Porque ellos fueron los que desampararon a Dios. Ellos fueron los que sembraron a Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Qué padre, ¿no? Ahora sí que padre. La verdad. Mira. Dice aquí. Decid a los de corazón apocado, dice, esforzados no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Jesús también era Dios. Sí. Jesús también era Dios. Pero el Padre también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Por eso dijo que Dios mismo vendrá y os salvará. Jesús, el Hijo de Dios, dijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, Dios con nosotros. Dios mismo vino y nos salvó, pero que por la voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? El Padre y nuestra Madre dieron a Jesucristo, sacrificaron a Jesucristo por nosotros. ¿De qué me sirve tener todo este conocimiento de mi Padre? ¿De qué me sirve tener todo este conocimiento de que soy demasiado amado, que no escatimaron ni al Hijo por mí? ¿De qué me sirve? ¿Me sirve de qué? De poder entrar confiadamente al trono de la gracia, para encontrar oportuno socorro, misericordia y gracias para poder yo puedo decir, el Padre me ama demasiado y no me echará fuera jamás. Para poder que llene estos vacíos que yo necesito de amor. Para que poder yo darle entrada al Padre y nuestra Madre y puedan llenarlo todo en mí. Amén. Dice en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice que Dios, ¿quién estaba reconciliando consigo al mundo? Que Dios estaba con Cristo. ¿Quién es el que está con Cristo? El Padre. Reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es una reconciliación, mi hermano? ¿Qué es una reconciliación? Te pregunto. Donde hay pleitos, donde hay enojos, donde no tienes comunión con otra persona, que estás enojado. Pero ¿qué pasa? Haces las paces y te reconcilias. Puedes tener amistad con esa persona. Puedes tener ¿qué? Comunicación con esa persona. ¿Verdad? Lo mismo pasó con Cristo. Vuestras iniquidades hacían división entre Dios y los hombres. Pero ¿qué pasa? Jesús fue otra vez a reconciliarnos otra vez con el Padre. El Padre quería que estuviéramos con Él. Por eso nos ama tanto.
Dice, y nos encargó el ministerio de reconciliación, no tomándole a los hombres los cuentas de sus pecados. ¿Por qué no tomándole en cuenta sus pecados? ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre reconciliar consigo al mundo, mi hermano. Te ama el Padre. Con amor eterno te ha amado, dice la Biblia. Amén. Dice, ahí te va. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, dice, mayor es el testimonio de Dios. Sí. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Te fijas? Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso Jesús, el Padre, dijo, hey, la única forma de poder venir a mí, la única forma de poder reconciliarte conmigo, la única forma de estar en paz conmigo, la única forma de que tú puedas entrar al reino de los cielos es a través del que yo sacrifiqué por ti. Es a través de que Cristo pagó el precio por tus pecados. Es la única forma. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro Dios. Estamos en el Dios verdadero y es Jesucristo. ¿Qué necesito hacer, hermano? Creer en el que el Padre ha enviado. Creer en el que el Padre ha sacrificado por nuestros pecados y transgresiones y rebeldías e iniquidades. Creer que en Cristo tenemos la vida eterna. Amén. Amén. ¿Quieres reconciliarte con el Padre? ¿Quieres tú tener esa paz entre tú y el Padre y nuestra Madre? ¿Quieres tener la vida eterna garantizada? Volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Y la única forma de volverte a Dios es a través de Jesucristo, en el que el Padre ha sacrificado por ti. Amén. Digan conmigo, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que mi Padre te sacrificó por mis pecados y nuestra Madre también. Creo que mi Padre y mi Madre te resucitaron al tercer día. Y creo que tú y el Padre uno son. Y yo soy uno contigo. Jesús, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Madre, te doy gracias. Porque me demuestras tu amor. En el nombre de Jesús. Eso es todo, mis hermanos. Dios les bendice y los amo con todo mi corazón.